Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, yo soy Mario y vamos a ir con mi top 10 de sets de LEGO Star Wars que han salido este mismo 2024. Lo primero que quiero aclarar es que esta es mi opinión personal, no quiero que esto sea canon ni mucho menos y sé que vosotros vais a tener opiniones muy diferentes, así que quiero aclarar esto lo primero y por eso creo que de lo más importante sería saber qué es lo que cambiaríais vosotros. Además veo que es un buen momento para sacarlo, igual que hice el año pasado, ya que estamos a mediados de octubre y a partir de ahora hasta el Black Friday van a salir un montón de ofertas en todas las páginas, así que qué mejor momento para repasar qué ha salido este año y qué queremos comprar. Lo segundo, como veis, pues tengo un fondo diferente, estoy en un nuevo espacio. Como os dije en mi último vídeo del Room Tour, iba a cambiar el espacio, os animo a que veáis ese vídeo si no lo habéis visto, y aunque todavía no lo tengo terminado, como veis ya tengo por aquí Rivendell, tengo aquí una balda imperial, tengo baldas que se van a quedar así, otras que no se van a quedar así. Bueno, de hecho este set vamos a tener que montarlo en directo dentro de poquito para por fin poder terminarlo, pero espero que esto me permita crear vídeos que os gusten más, contenido que esté más chulo y nuevo contenido como tener aquí una mesa donde yo pueda construir, hacer directos más entretenidos y muchas más cosas que espero que sean buenas para el futuro del canal. Así que os animo a darle un like y suscribiros si os gusta el contenido. Pues bien, este 2024 hemos recibido 30 sets normales sin incluir promos como la del 4 de mayo o la espada láser de Luke Skywalker, y también quiero aclarar que vamos a analizar esos sets sin contar los dos sets UCS que hemos recibido este año, el de mayo y también el último, el Sail Barge de este mismo octubre. ¿Por qué no lo voy a hacer? Pues porque me parece un poco tontería querer comparar a lo mejor un set como el de Peridia, que puede ser un muy buen set, pero que siempre va a perder en cuanto a construcción con el set UCS, y además tenéis mi opinión sobre esos sets en otros vídeos. Creo que en construcciones son muy buenos y que es que seguramente a lo mejor quedarían primero y segundo si analizo la construcción. Entonces pues voy a hacer un poco más con solo los playsets, como digo. También para este ranking lo que yo quiero hacer es un conjunto de la construcción, el precio y las figuras que vienen, y eso son pues las tres categorías que haciendo una media voy a utilizar para poner un set más arriba o debajo en el ranking. Así que por ejemplo, si un set me parece que la construcción es muy buena pero cuesta 80 euros en lugar de los 50 que debería costar, y creo que sabéis a cuál me refiero, pues ese set no va a entrar en el top. Vamos a empezar hablando de tres menciones honoríficas que no han entrado por poco en este top 10. Si sois habituales en mi canal ya sabéis que me gusta bastante los Midscape, este subtema que empezó el año pasado con este set que estaréis viendo por aquí, que es el Super Destructor Imperial, y uno de esta mención honorífica va a ser la mano invisible. Es el set 75377, tiene 557 piezas y un precio de 53 euros. Es el más pequeño de todos los Midscape que hay, pero también es el único que tenemos de momento porque hay rumores de uno nuevo de las precuelas. Creo que está muy bien, pero como a todos estos sets junto con los cascos, creo que sí que lo que le faltaría para ser un set más redondo todavía sería una figura. Y si hubiese recibido una figura del General Grievous, ya os digo que hubiese escalado bastantes posiciones. La segunda mención honorífica es para un set que salió en mayo, es el 75383 Infiltrador Sith, un precio de 70 euros y 640 piezas que me parece que hacen que sea un set bastante bueno. ¿Cuál es el problema que tengo yo aquí con este set? En otras versiones anteriores recibíamos 4 figuras y sí que es cierto que aquí tenemos lo mismo, 3 del set, y también tenemos una figura del 25 aniversario como es So Guerrera, una figura muy interesante, pero yo sí que pienso que por este precio tendríamos que haber recibido una cuarta figura del set, ya fuese Obi-Wan o fuese Padme. ¿Por qué digo esto? Porque para mí las figuras del 25 aniversario deberían ser algo extra, no algo que haga que el set sea más caro, porque se supone que son un regalo o una celebración del aniversario. Por lo tanto creo que decir que tiene 4 figuras pero que le está quitando un puesto a una del propio set no me parece algo bueno. Y vamos a terminar las menciones honoríficas con un set que puede que no sea tan popular, sobre todo porque ha aparejado una serie que todavía ni ha salido, y creo que una parte muy importante es que nos gusten las figuras, los personajes, la nave, porque lo hayamos visto en contenido ya sea audiovisual o en libros de Star Wars, y todavía no estamos en este punto con este set. Sabréis que estoy hablando del set 75375 de Onyx Cinder, tiene un precio de 140 euros y 1325 piezas. En todas las reviews que he visto dicen que es una construcción bastante apañada, que tiene funciones que son muy interesantes, pero como digo, el problema, pese a que nos trae 5 figuras, que incluso los moldes de alguna nos pueden resultar interesantes, todavía no se ha creado ese vínculo con los personajes que junto con la nave hacen que nos guste tanto. Por ejemplo, los clones gustan mucho porque mucha gente se ha criado con la serie de Clone Wars, nos gusta hacer ejércitos, y aquí al no tener la serie pues no podemos tener ese vínculo. El número 10 de este top es uno que no pensaba que fuese a tener una construcción tan bien hecha cuando salieron los rumores, cosa que es común a varios sets de esta lista, y creo que ha sorprendido a mucha gente. Es el set 75381 Droideka con un precio de 65 euros y 583 piezas. Aquí tenemos dos construcciones. La primera, la construcción del Droideka grande, es muy buena, está muy bien rematada si la comparamos con el set Technic de hace unos años. La verdad que la diferencia es abismal. Me mola mucho la funcionalidad de que se pueda hacer una pelota, creo que es algo que está muy chulo. Nos viene con la placa, cosa que está muy bonita, también con el bloque del 25 aniversario, pero sí que creo que por favor, por Dios, Lego, haz un Droideka tamaño de figura que sea decente, porque la verdad que es bastante feo y llevan un montón de años sin acertar con la figura que tienen que sacar. El puesto número 9 se lo voy a dar a un set que me gusta mucho las posibilidades que tiene tanto en solitario como combinándolo con un Battle Pack que se ha quedado fuera de la lista, así que creo que ya sabéis que estoy hablando de un set de Mandalorian, es bastante sencillo de adivinarlo, y es el 75386 batalla entre Paz Vizsla y Moff Gideon. Tiene un precio de 40 euros y 4 figuras donde claramente falta un pretoriano, pero que nos han metido en el calendario de Adviento de septiembre, o sea que si lo compráis podemos tener los 3 para recrear esta escena que quiere
hacer el set, pero he de decir que me parece que es una construcción bastante decente, tiene piezas grandes, pero que siguen quedando bastante apañadas. Creo que el suelo también está muy bien rematado y, como digo, si que incluimos esa funcionalidad de poder enganchar dos Battle Packs, incluso uno a cada lado, podemos hacer un mock o un set bastante interesante. Las figuras también muy buenas, tenemos moldes nuevos, cosa que en un set barato y de Star Wars es raro, sobre todo destacando el de Moff Gideon. Me encanta el casco que le han hecho, me encanta la armadura y sobre todo un punto que me parece muy positivo es que no tengamos esta figura detrás de una barrera de un set grande, como son 160 euros, que es lo que pasaba con el otro Moff Gideon que tuvimos hace unos años. El octavo set que está aquí no está aquí por la construcción, está más bien por lo que nos da acceso, más en concreto la figura. Tener esta figura en un precio barato, estamos hablando del Microfighter del ala y del Capitán Rex. Es el set 75391 que por 13 euros nos permite hacernos con esta figura. ¿Qué es lo bueno? Para mí me parece que es una figura espectacular para el Microfighter. Tenemos armprint, tenemos incluso una pieza de tela y creo que el problema del que más gente se ha quejado, que es cómo nos incluís una figura que se anunció en el UCS el año pasado como exclusiva, es un problema del otro set, no de este. Este nos está dando acceso a la figura, sí que es cierto que pues es controvertido, pero creo que tendrían que haberlo arreglado allí haciendo un Capitán Rex diferente para esa gente que paga un precio pues muy elevado, porque son 650 euros frente a 13, pero sí que creo que es un set muy bueno, por lo que nos trae que mucha gente quería a este personaje que era tan caro de segunda mano. El séptimo set se parece un poco al octavo, ya que no está aquí por su construcción, sino que está porque en esta triada que he dicho entre el precio, la construcción y las figuras, lo que a mí más me tira son las figuras. Estoy hablando del set 75385 Duelo de Ahsoka en Peridia con 5 minifiguras, 382 piezas y un precio de 55 euros. Como digo, la construcción es básica, no es que sea muy buena porque ahí poco se podía hacer. Los pilares esos negros le salvan de ser una construcción muy plana como el duelo de Darth Vader, pero desde luego su punto fuerte son las figuras. Tenemos figuras muy buenas como la de Ahsoka, que me encanta, pero también Thrawn, que era pedida por los fans desde hace mucho tiempo, y también el Night Trooper. Sí que es cierto que mucha gente dice que debería haber sido Enoch porque tendría más sentido. Se rumorea que va a salir un Battle Pack con Night Troopers, que eso de momento no es nada seguro, y que ahí van a meter a Enoch. Tendría que haberlo hecho al revés, pero no quita para que la figura del Night Trooper sea una figura también muy buena e interesante, por lo tanto creo que en su conjunto es un set muy bueno. Sexta posición es para otro set que, si a mí me decís a principio de año que lo voy a incluir en un top, os diría que estabais locos porque pensaba que la construcción no iba a quedar tan bien como ha quedado, y es otro droide construible, el segundo de la lista. Es el 75398 C3PO set que nos incluirá 1138 piezas por un precio de 140 euros. Aquí, como vemos, pues es un poquito caro para las piezas que tiene, pero la construcción y el tamaño son fantásticos, sobre todo emparejado con el set de R2D2. Nos viene con la mejor figura posible de C3PO, cosa que el UCS del Sail Barge no hace, y como digo, ha sorprendido a mucha gente. 2024 parece haber sido el año de los droides construibles, ya que tenemos 4 sets, si no me falla la memoria, con este tipo de personajes, y desde luego este es uno de los mejores. En mitad de tabla, en quinta posición, tenemos para mí el mejor midi scale que tenemos. También es el más caro, pero es el que mejor cerrado está, el que me parece que está, no sé cómo decirlo, pero más pulido, que sería el Halcón Milenario. Set 75375, 921 piezas y un precio de 85 euros. Tengo muchas ganas de comprarlo en oferta, y os digo que aquí me pasa lo mismo que me pasa con los cascos o con la mano invisible. Yo creo que Chewbacca o Han Solo eran una inclusión obligatoria para que estos sets tengan más sentido, sobre todo porque aparte de las placas tienen un hueco para poner la figura, pero sí que he visto mocks que en la zona de la base lo que hacen es pues poner una estancia del Halcón Milenario y poner las figuras, y creo que a tener eso en mi colección no voy a poder resistirme. Cuarta posición y diploma honorífico como los Juegos Olímpicos va a ser para un set que recibimos a principios de año y que la comunidad recibió bastante bien. Estoy hablando de un Battle Pack que nos incluye muchísimas figuras, como es el set 75372, Battle Pack de soldados clon y droides de batalla, 215 piezas y un precio de 30 euros. Este set, encontrar una oferta es relativamente sencillo y creo que es uno de los Army Builders definitivos. Tenemos 4 figuras clásicas en forma de clones y tenemos también 5 droides de batalla, con la esperadísima vuelta de los Super Battle Droids B2, que hacía muchísimos años que no veíamos. Recibimos 3 de esos, y también tenemos los soldados clon de fase 2, los planos, los blancos, que también hace mucho que no los teníamos. Además, las construcciones de los droides están bastante mejor que la de los clones, pero en definitiva creo que es un set muy redondo y que tuvo a mucha gente contenta a principio de año. Medalla de bronce y tercera posición. Entre estos sets he tenido bastantes dudas, bueno, sobre todo más entre el primero y el segundo, pero había que decidirse, por lo tanto le vamos a dar a esta medalla a otro droide construible. Si hemos metido a C3PO, no podíamos no meter a R2D2. Si no te gustan este tipo de construcciones, como digo, este no ha sido tu año, pero como digo, el tamaño, la construcción, las funcionalidades y las figuras, porque sí, tenemos que hablar aquí en plural, ya que no solo recibimos un R2D2 pequeñito, como es normal con estas construcciones, sino que también tenemos una figura del 25 aniversario en forma de Darth Malak, que además me parece una de las más interesantes de todas. Y todo esto hace que sea un set que a mí me parece bastante bueno, sobre todo si tenemos en cuenta sus piezas y precio, que son 1050 piezas y un precio de 100 euros, pero veo que es muy común encontrarlo por un 20% de descuento, por 80 euros, así que creo que esto hace que todavía sea mejor set, y sobre todo si compramos la pareja, que está
manzana a escala perfecta, pues esto en cualquier balda que tengáis en casa va a quedar de cine. La medalla de plata y segunda posición se la voy a dar a un set que para muchos seguramente sea el mejor set que ha salido este año o vuestro favorito, pero yo tengo otro que voy a poner en primera posición, obviamente. Es el 75394 Destructor Imperial, 1555 piezas y un precio de 150 euros. Tenemos 7 figuras, de las cuales 6 van con el set, y tenemos una de aniversario, Cal Kestis, que es mi figura preferida. Y si hablásemos solo de la construcción por el precio, yo diría que este es el mejor set del año sin duda, pero como digo, como tenemos que valorar 3 cosas, por eso me voy a tirar por otro set para la primera posición. La única pega que le pondría, porque yo creo que no se le pueden poner pegas, aparte del precio a todos, que siempre queremos que sean un poquito más baratos, es que tal vez le hubiese faltado una figura de set, otro Stormtrooper u otro oficial. Creo que habían sido elecciones muy buenas, pero como digo, hay otro set que me ha robado el corazón este año y que se va a llevar la medalla de oro. Y es que la medalla de oro y primera posición de este año 2024, y es el set que más recomiendo sin duda para comprar, es el 75387 abordaje del Tantive for 502 piezas y 55 euros con 7 figuras. Me hace que sea un set que me explota la cabeza. Para empezar, si hablamos solo del set, como digo, tenemos 6 figuras propias del set, con algunas con nombre propio, como son Antilles y Darth Vader, y 2 Stormtrooper y 2 soldados rebeldes. Pero es que además le añadimos una figura al 25 aniversario que es de las que más estaba esperando la gente, que era tener un clon con nombre, y tenemos por fin al ARC Trooper 5, que fuera de las críticas me parece excelente tener una figura de este tipo como figura de aniversario. Pues ¿por qué le he dado el primer puesto a este y no se lo he dado al Super Destructor Imperial? En primer lugar vamos a hablar de las figuras, ya que estamos viendo que tiene el mismo número de figuras que un set de 170 euros y tiene más figuras que la mayoría de sets de Star Wars de 150 euros, porque si estáis aquí y os gusta Star Wars, sabréis que es la franquicia que menos figuras da por el precio que estamos pagando. Además, la construcción y la jugabilidad en este set es un matrimonio perfecto, ya que vemos que tenemos funciones jugables mediante palanquitas para hacer una batalla que más le van a gustar a los niños o no tan niños que quieran jugar con el set, pero es que además, dejándolo intacto o con algunas adaptaciones simples, puede ser una pieza de exposición bastante buena. Además, al no ser exclusivo, yo lo he visto en oferta bastantes veces por 20 euros menos o rondando ese precio, los 35 euros, cosa que me parece fantástica, sobre todo por otra cosa que le da un valor añadido, y es que incluso Lego te promociona o te dice que está preparado para juntar varios y hacer una escena más grande e interesante. Podemos, si no, comprar alguna pieza para modificarlo y hacerlo como si fuera un diorama más propiamente dicho, y creo que esto le da un valor añadido muy grande. Sobre todo si los compramos por 35 euros, podemos hacernos por 2,70, tener muchas figuras, venderlas sobrantes y hacer un set espectacular. Y bueno, este sería mi top 10 de sets de Lego Star Wars para 2024. Seguramente vosotros tengáis cambios, por eso digo que estos son los vídeos en los que más me interesa conocer vuestra opinión. Siempre os pido los comentarios, siempre me los leo y respondo todos los que puedo, pero aquí en concreto quiero ver si sacamos en los comentarios una especie de top de la comunidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que os guste este nuevo formato donde me estáis viendo más a mí. También vamos a ir poniendo imágenes, no sé cómo lo voy a editar, pero creo que puede ser un formato bastante interesante para que en vez de ver imágenes fijas de fondo siempre, pues que también me veáis a mí un poquito mejor con un fondo que poco a poco iré cambiando y adaptando a las situaciones y que espero ir puliendo durante estas semanas. En especial, como siempre, quiero hacer mención a los miembros del canal que con vuestro apoyo extra me motiváis para seguir continuando haciendo este tipo de vídeos, y si queréis, por lo tanto, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.